Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores, es una de las figuras más enigmáticas de la historia. Gobernante de Roma en uno de sus periodos más turbulentos, fue también un filósofo estoico, un hombre que intentó aplicar la razón y la virtud en un mundo marcado por la guerra, la peste y la corrupción. Sus meditaciones han sido leídas durante siglos como un manual de vida para aquellos que buscan la fortaleza interior. Pero, ¿fue su filosofía una respuesta suficiente para los desafíos de su época? O, como argumentaron algunos críticos, ¿el estoicismo de Marco Aurelio fue una resignación disfrazada de sabiduría? Nació en el año 121 después de Cristo en el seno de una familia noble. Desde pequeño, mostró una inclinación por la disciplina y el estudio. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien lo preparó para gobernar, dándole una educación rigurosa en filosofía y derecho. Influenciado por pensadores como Epicteto y Séneca, adoptó el estoicismo como la guía fundamental de su vida. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo, escribiría años después, reflejando su creencia en que el sufrimiento humano proviene más de nuestra percepción que de las circunstancias externas. En el año 161 después de Cristo, a los 40 años, Marco Aurelio ascendió al trono, compartiendo el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero. A diferencia de emperadores anteriores, no veía el gobierno como un privilegio, sino como un deber. En la vida, como en la lucha, no se trata de evitar los golpes, sino de saber recibirlos, afirmaba. Su reinado, sin embargo, fue cualquier cosa menos pacífico. Roma enfrentó una serie de conflictos devastadores. En el este, los partos amenazaban las fronteras del imperio. En el norte, tribus germánicas cruzaban el Danubio, desafiando la estabilidad romana. Y como si fuera poco, la peste antonina, una de las pandemias más mortales de la antigüedad, diezmó la población, debilitando el ejército y la economía. A pesar de estos desafíos, Marco Aurelio se mantuvo firme en sus principios. Durante años lideró personalmente las campañas militares en el norte, soportando las mismas dificultades que sus soldados. En una de sus noches en campaña, escribió lo que hoy conocemos como Meditaciones, un diario personal en el que reflexionaba sobre la vida, la muerte, el deber y la virtud. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, anotó, reafirmando su creencia de que la clave de la vida no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la propia actitud ante él. Pero su estoicismo no estuvo exento de críticas. Nietzsche, uno de sus principales detractores, veía en Marco Aurelio un ejemplo de cómo el estoicismo podía convertirse en una forma de negación de la vida. El estoico se impone reglas, pero al hacerlo, niega su voluntad. Domestica su espíritu en vez de liberarlo, escribió Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos. Para el filósofo alemán, la aceptación del destino promovida por Marco Aurelio era una forma de debilidad disfrazada de virtud. Sin embargo, otros pensadores han elogiado su visión. Schopenhauer, por ejemplo, veía en Marco Aurelio una prueba de que la verdadera sabiduría consistía en aceptar la inevitabilidad del sufrimiento. La vida oscila entre el dolor y el hastío, afirmaba Schopenhauer, y Marco Aurelio entendió que la única respuesta lógica a esto era la serenidad y la autodisciplina. Uno de los momentos más polémicos de su reinado fue su decisión de nombrar a su hijo Cómodo como sucesor. Hasta entonces, los emperadores adoptaban a sus herederos en función de su capacidad para gobernar, lo que había permitido un periodo de estabilidad en Roma. Pero Marco Aurelio rompió con esta tradición y dejó el poder a su hijo biológico, quien resultó ser un déspota incompetente. Bajo su gobierno, Roma cayó en el caos, marcando el comienzo de su decadencia. Este error ha sido señalado por muchos como una contradicción en su filosofía. Si tanto hablaba de la virtud y el deber, ¿por qué permitió que un hombre sin principios tomara el poder? Algunos argumentan que su amor de padre nubló su juicio, otros creen que simplemente no tuvo otra opción. Sea como sea, su decisión tuvo consecuencias desastrosas. Sin embargo, su legado sigue vivo. Hoy, en un mundo de incertidumbre, sus palabras resuenan con fuerza. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Su mensaje no es de resignación, sino de resistencia. No se trata de aceptar el destino pasivamente, sino de enfrentarlo con dignidad. Pero la pregunta sigue abierta, ¿es suficiente la razón y la autodisciplina para enfrentar el caos del mundo? ¿O
Como diría Nietzsche, ¿necesitamos algo más que resignación estoica? La respuesta, como siempre, depende de cada uno de nosotros.